yo encuentro mi pasión. Me dejé y me enseña el camino, mi inspiración. Conocimiento y destreza, me siento empoderada. Ganando dinero con la costura, mi alma encantada. Hilos de pasión, tejen mi sueño. Creo que hacer bolsitas de almuerzo sería un buen negocio. Son muy fáciles de hacer y realmente no se necesitan muchos materiales. Y el día de hoy les voy a enseñar una muy fácil y súper rápida de hacer. ¿Recuerdan la tela que plastifiqué? Bueno, pues se convirtió en esta bolsita para el almuerzo. Este proyecto es el que haremos el día de hoy. Así que acompáñenme. Voy a utilizar esta tela para el forro. Vamos a necesitar una pieza. Voy a necesitar una pieza de la tela externa y del forro de 33 centímetros de ancho por 71 centímetros de largo. Yo a esta tela ya le coloqué una entretela. Luego en una de las partes, en uno de los extremos, de aquí a aquí voy a marcar 20 centímetros. Y por aquí voy a cortar. ¿Okay? Y reservo esta pieza. Ahora, de este borde para abajo, de aquí hacia acá, voy a marcar 11 centímetros. Después de marcar los 11 voy a cortar. Y voy a cortar una parte igual. Voy a cortar una parte igual y otra de estas en el forro. Entonces voy a cortar, que ya corté forro de cada una de las piezas. Entonces ahora vamos a poner el cierre aquí en todo el borde y voy a colocar el forro y voy a coser por todo este orillo. Y luego lo mismo en este lado. Le coloco el cierre. Entonces, este aquí y con este. Entonces vamos a coser y les muestro. Ahora vamos a hacer una puntada en todo el borde del cierre, en ambos lados. Ahora vamos a colocarle el carrito. Ay, no le sirve. Este no sirvió. Y no tengo rojo, así que voy a usar este.
Entonces ahora cortamos este. Entonces lo voy a coser por aquí. Ok, entonces ya cosí aquí. Ahora le voy a dar la vuelta. Ahora le voy a pasar una costura para fijar estas dos telas. Una costura alrededor aquí y una costura alrededor aquí para fijar las dos telas. Ok, aquí ya fijé las dos telas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir esta costura con esta costura y vamos a marcar el centro. Y luego marcamos el centro del otro lado. Lo mismo al otro lado. Listo. Después de marcar los centros, vamos a voltear. Vamos a hacer coincidir los dos centros. Vamos a sostener con una pinza. Hacemos coincidir los centros. Sostenemos con una pinza.
Y ahora aquí en la esquina vamos a marcar 6 centímetros. Marcamos aquí en cada esquina. Entonces ahora vamos a coser aquí en este borde y vamos a coser aquí en este borde. Quedaría de esta manera. Aquí vamos a colocar un cesto para cubrir la costura. Ahora vamos a necesitar 25 centímetros de esta cinta. $25. Aquí. Coso aquí. Laza, el otro que tiene laza.
Como pueden ver, quedó bastante espaciosa y quedó bastante espaciosa por dentro y se ve bien limpiecita. La idea que se me ocurre para comercializar este tipo de loncheras es hacerlas a juego con un morral o una mochila y un portalápices. Sería ideal para la época escolar.